Hoy es miércoles. Apenas me ven en la distancia y es como si olieran mi sangre. Ya la jauría de flashes inaugura el momento y un grupo atropellado rompe en la distancia, la que disminuye a cada paso que damos. Juntos avanzamos sin querer llegar. Estamos de este lado, en el otro, hacia el frente, están todos los demás. Y yo me pregunto, ¿quién queda en el centro? Carlos es un hombre de mediana edad, o lo que es lo mismo, llegando a los 50 años. Lleno de buenas razones, criado en un hogar típico de los que había hace varios lustros atrás, y como buen latinoamericano, jovial y sumamente servicial. No es de familia adinerada, lo que tiene lo hizo a pulso y estudió gracias a la educación pública. Vive en un barrio típico, normal como el suyo o el mío, y como tantos otros, necesita empleo con urgencia. Son más de 2 años de andar en la informalidad, o lo que es lo mismo, sin trabajo. Carlos es lo que podríamos decir un buen hombre. Ha sacado la tarea como ha podido, pero en sus adentros se siente un poco menos hombre por no poder sacar su familia adelante. Padre de 3, y en la casa lo espera una mujer que ante todo le ha demostrado que lo quiere, pues ha estado a su lado, hombro a hombro, en tales situaciones, y ante la realidad, la paciencia y la fe son la bandera del hogar. Ella hace repostería y ayuda en otras labores para poder llevar el sustento. Ninguno de los dos gana en dólares, no tienen ingresos extras, no invierten en la bolsa, solo les queda la lucha diaria de una realidad que si la conoces puede ser tirana. Bancos llamando, almacenes hostigando y alguno que otro amenazando. Está a punto de convertirse en un esclavo bancario. Hace un tiempo un hombre de Dios le dijo que su trabajo era buscar trabajo. Ha enviado correos, llamado, ido a entrevistas y gastó un par de buenos zapatos, y lo que ha conseguido es gastar el poco dinero que tiene sin ningún resultado. Y fue una tarde del mes de octubre que recibió la llamada, y es aquí donde realmente comienza nuestra historia. Ese día lo solicitaron para una entrevista en una oficina del gobierno. Escoja usted la institución. Por supuesto, alguien lo había recomendado. Eran cerca de las 11 cuando comenzó y al finalizar hubo algo diferente. Una corazonada se hincó en todo su ser. Esa noche, y por primera vez en mucho tiempo, se fue completo a la cama. 2 días de espera y listo. Por fin estaba trabajando. No pasaron ni 15 días y ya los bancos o almacenes le avisaban que se pusiera al día, sino varios embargos vendrían de camino. Él lo tenía claro, pero ¿qué va? En la vida hay prioridades. Parecía que ya había encontrado el ritmo de trabajo que todos necesitamos, y fue a la 3ª semana que uno de sus compañeros, de nombre Orlando, hombre serio y pausado, tocó la puerta de su oficina y le dijo que necesitaba un favor. Pues yo estaba a cargo de una lista de proveedores y necesitaba incluir uno nuevo para licitarlo en un proyecto. Porque para trabajar en esa oficina hay que alinearse, porque si no, me podían descarrilar. Fue o me dio la impresión de que Orlando acababa de esgrimir una amenaza. Al final le dije que yo no me prestaba para esas cosas y seguía adelante con mi vida y con mi trabajo. Días después llegó el gerente de una de las empresas más importantes para esa oficina. Me solicitó una reunión y yo accedí. Ya de frente aquel hombre blandió la siguiente propuesta.
Mire, don Carlos, nosotros prestamos un servicio al país ahorrando diversas trabas burocráticas. Lo que quiero decir es que sabemos de sus problemas económicos y con todo gusto estamos dispuestos a ayudarle. Claro está, lo que necesitamos a cambio son 2, máximo 3 favores para sacar unos proyectos adelante que tenemos. No se preocupe, acá entre todos nos ayudamos a seguir adelante. Y cuando aquel personaje decía todos, es que eran todos. Esa noche nuevamente, nuestro hombre ya no pudo dormir. Es que la conciencia no sabe de horarios. Poquísimos días después, el mismo hombre tocó la puerta y dijo: mire, don Carlos, y mirándolo a los ojos prosiguió: ya nos encargamos de sus deudas en el banco y en el almacén. Un hombre como usted no debe andar con esos problemas. Y mire, llevando mi cara al parqueo de la institución, allí le dejamos un cariñito. Y gracias por todo, al mismo tiempo que con la diestra dejaba las llaves de mi nuevo cariñito en el escritorio. Sin decir ni media palabra de mi parte, se marchó dejándome una pregunta que se la llevó el silencio. ¿Cómo puede esta gente solucionar en horas lo que a uno le lleva años? Y así fue como me convertí en uno más de la oficina. Y fue así como cavé mi propia sepultura. O mejor dicho, este futuro incierto. Solo una cosa me dijo antes de que todo terminara, al mismo tiempo que se levantaba: no me juzgue. Solo pregúnteles a todos los demás, ustedes, ¿qué habrían hecho diferente a mí? Ese fue el final de la conversación, mientras que con sus manos esposadas a la espalda se perdió de vista en aquella oscuridad a plena tarde. Por eso te pregunto, para ser fiel al momento, ¿tú qué habrías hecho? Espero tus comentarios. Esto es Montepiedro Presenta. Historias que hacen historia.